Hola, bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy tenemos un comando muy rápido, pero muy bonito realmente. Este comando a mí me ha ayudado para algunas presentaciones. También quiero comentar que este comando de Turntable te va a ayudar a girar tu escena, girar una vista, pero siempre que enseño este comando me dicen, oye, no se puede sacar eso de ahí de Rhino. Sí se puede. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo lo puedes sacar, porque es con otro comando como tal que te genera el 360, pero ese 360 que te genera, al menos hasta la versión 6, que es donde yo lo llegué a utilizar, no te lo saca como un video, te lo saca como fotogramas. Entonces no tiene mucho sentido utilizar ese comando, porque tienes que utilizar un programa independiente para unir tu video. A ti te conviene mejor grabar este cachito de la pantalla y ver que está girando tu pieza, o como en mi caso para algunas presentaciones utilizo este comando. Vamos a adentrarnos como tal. Voy a poner --turn Turntable. Lo utilizo muchísimo. Siempre lo va a hacer en la vista seleccionada. Aparece esta ventana en donde siempre te recomiendo como tal que esté centrado. Si tú vas hacia la derecha, gira esta pieza hacia la derecha. Si tú vas hacia la izquierda, gira esta pieza hacia la izquierda. Entre más vayas hacia la izquierda, va a girar más rápido. Entre más vayas hacia la derecha, va a girar más rápido hacia la derecha. Esto lo puedes hacer en cualquier vista que tengas activado, o en cualquier modo de visualización. Voy a poner aquí Turn Table. Igual puedes hacer que gire esto. Siempre cuando yo estoy explicando algo que es bastante importante, hago un acercamiento hacia donde hago mi referencia y de ahí explico justamente el detalle, o cuántas piedras lleva esto, o el ensamble. O sea, no solamente hago lo que es joyería, hago muchas cosas, pero es una bonita forma de llamar la atención. También te digo que puedes poner a grabar lo que es tu pantalla, y ya iremos viendo ese otro comando que les comentaba. Si quieres conocer el comando en español, va a ser plano giratorio. En inglés Turntable, en español plano giratorio. En este caso no lo puedo activar porque mi máquina está en inglés. Vean qué sucede si yo tengo esto súper alejado y además no lo tengo centrado. Va a poner un centro imaginario en tu pantalla y va a rotar de esa manera. Vean, Turntable o plano giratorio, y vean. ¿Sí? O sea, está girando muy X. Lo que debes de hacer para que esto se haga de manera correcta o de manera estética es aquí. Voy a esconder mis piedritas para cualquier cosa. Voy a activar una vista en sombreado y voy a poner aquí mi Turntable, ¿no? Nada más cliqueo y vean. O sea, dependiendo de la cantidad de objetos que tengas, ya mis piedritas tenía ahí como unas, yo creo que 40, 60 piedritas. Entonces, precisamente por ello le costaba un poquito más. También depende de la visualización, pero no importa. O sea, tú puedes elegir en técnico, puedes elegir en renderizado. Vean, voy a elegir aquí mi vista en render, que obviamente aquí no tiene materiales, pero voy a elegir igualmente un Turntable y lo va a hacer sin ningún inconveniente. Esto lo puede hacer en cualquier vista, ¿eh? En este caso lo estoy haciendo en perspectiva para no desacomodar las otras vistas, pero generalmente yo lo hago en esta vista. Y bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Este comando me lo han preguntado muchísimo. Igual cuando doy clases y les comento que lo pongo de fondo en lo que explico algo, siempre me dicen, oye, ¿cómo se llama ese comando? ¿Cómo hiciste eso? Porque se ve bastante llamativo, ¿no? Para una presentación, para explicar algo. Pero bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Suscríbete, deja tu like y nos vemos en la próxima. Hasta luego.